Continuamos con el apartado de teclados dentro del curso avanzado de iCUE. Ya sabes cómo configurar el teclado y sacarle rendimiento al polling rate. También has averiguado cómo crear perfiles y asignarlos a las aplicaciones. Ahora viene la personalización verdadera del teclado, la reasignación de teclas, asignación de macros, etc. Aquí descubrirás cómo personalizar cada tecla para que se adapte a tus necesidades y así desbloquear todo el potencial de tu teclado. Antes de nada, si eres nuevo en este curso o te encuentras perdido y no sabes por dónde vamos dentro del curso avanzado de iCUE, no te preocupes, ya que al final de cada vídeo hay un menú interactivo del curso, para que no te pierdas nada y puedas navegar rápidamente hacia el tema que te interese. Bien, comenzamos con la asignación de teclas. Recordad que con esto podéis convertir vuestro teclado en una maravilla. Lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí al apartado de asignación de teclas. Recordad que tenemos efectos de iluminación, que ahora mismo no los vamos a ver porque eso ya lo vemos en el apartado de iluminación del curso avanzado de iCUE, y nos vamos aquí, asignación de teclas. Entonces, aquí abajo tenemos un cuadro donde podemos darle al más y se nos creará una asignación, nueva asignación 1. Y aquí tenemos los tipos de asignación. Existen tres tipos de asignación: reasignar, que son estas de aquí, estas 4, regulares, que son estas 6, y luego están las del Voice Mode, que son para ejecutar comandos con el programa Voice Mode. Con todo esto podemos hacer desde asignaciones simples hasta complejas automatizaciones y macros. Vamos a empezar por el grupo reasignar. Aquí puedes ver teclado, que es la reasignación más simple que existe, pero muy potente. Esto le damos aquí y aquí nos pregunta cuál sería la tecla. Entonces, por ejemplo, aquí pulsamos, no sé, imagínate la W, la pulso ahí y ya sabemos que la reasignación que yo haga aquí va a ser la W. Entonces ahora aquí en el teclado cojo, por ejemplo, y le doy a la Q. Lo que hago es que he cambiado la W por la Q. Esto es muy sencillo, muy básico. Y si pulsamos aquí, se agrega el modificador de función. Entonces tendríamos que tener pulsada la tecla función para poder activar esta reasignación, ¿vale? Eso es muy útil porque así, digamos que es dinámica. Si pulsamos función, la ejecuta, y si no, no la ejecuta. Esto parece muy sencillo, muy simple, simplemente cambiar una tecla por otra. Pero te voy a dar algunos ejemplos y vas a ver lo potente que es. Esto es un caso que, por ejemplo, me pasa a mí personalmente. Cuando te vicias a un juego, te acostumbras a sus teclas y luego cuando te cambias a otro juego que también te gusta pero tiene las teclas diferentes, te encuentras durante un tiempo que no das ni una porque estás acostumbrado a las de uno. Me suele pasar porque, por ejemplo, soy muy aficionado a los survival y voy cambiando. A lo mejor estoy una temporada con el 7 Days to Die y luego otra temporada con el ARK. Normalmente el ARK es para el verano. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que, por ejemplo, el inventario, me acostumbré con el 7 Days a usar el tabulador. Y hay muchos juegos que tienen el inventario en el tabulador. Pero el ARK lo tiene en la I. Y es que no doy ni una. Y además pilla muy lejos de las teclas básicas, las ASDW. Entonces, normalmente esto yo lo que hacía era que lo cambiaba en la configuración del ARK. Pero ¿qué pasa? Que reinstalas, lo borras, actualizas, no sé qué, y cada vez que lo haces tienes que repetir otra vez esa tarea y volvérselas a cambiar. Entonces hay una fórmula: crea un perfil de iCUE para el ARK y cambia la I por el tabulador. De esa forma, cada vez que instales el ARK de nuevo, o el juego que sea, vas a tener tu tecla perfectamente sincronizada con tus preferencias, sin tener que tocar nunca más la configuración del juego. Y además automáticamente, porque como el perfil está asociado al ejecutable del ARK, pues cada vez que se arranca el ARK, con solo cambiar al ARK, ya me está cambiando la I, me la está mapeando al tabulador. Entonces yo pulso tabulador y es como si pulsara la I. Y esto lo podemos hacer con todos los juegos. Vamos a hacerlo en el blog de notas, una demo para que se vea, pero la vamos a hacer un poco más compleja. Como habéis visto, yo aquí, por ejemplo, he asignado la W a la Q, pero tenemos aquí opciones avanzadas en las que podemos decir conservar la configuración original de la tecla. Esto lo que hace es que si la tecla es la W, pues cuando pulsemos, vamos a hacerlo aquí, vamos a marcarlo, nos vamos a blog de notas, pulsamos W y nos escribe WQ, porque hemos asignado la Q.
No voy a hacerlo con el tabulador porque entonces no lo veríamos, pero para el caso es lo mismo. Pero es que hay cosas más importantes que se pueden hacer, como por ejemplo decirle que simule una tecla pulsada, que sería esta opción de aquí. Si marco aquí, tengo la opción de al pulsar o alternar. Si elijo al pulsar, se ejecutará durante un tiempo. Por ejemplo, yo aquí le voy a poner 2 segundos. Entonces, si me voy ahora al bloc de notas y borro esto y pulso una vez la W, me va a pulsar durante 2 segundos la Q. Y eso está muy bien. Eso, por ejemplo, en el 7 Days Today, cuando vas en un vehículo, pues para no tener que ir siempre acelerando, haces una asignación de teclas y claro, para que sea más dinámico, para que no esté andando durante 2 segundos y luego se te pare, pues lo que hacemos es que le damos a alternar. ¿Qué ocurre con esto de alternar? Pues mira, si lo vemos aquí en el bloc de notas, borro, pulso la W y está escribiendo, o sea, mantiene la W pulsada hasta que yo le vuelva a dar y entonces ya se suelta. Como veis, esto es súper interesantísimo para usarlo en muchos juegos. También la suelo usar ese truco cuando voy subido, por ejemplo, en una montura del ARC, ¿vale? Pero te cansas de estar ahí con el dedo pulsado y ya está, y entonces estás libre para hacer otras cosas. Bien, la siguiente reasignación interesante es esta, la de pulsación de teclas. Es similar a la anterior, pero admite una combinación de teclas que se pulsarán a la vez, incluyendo una tecla normal y cualquier combinación de mayúsculas, control, alt y Windows. Por ejemplo, yo aquí pues le pulso, pues no sé, control mayúsculas y la D. Y aquí en la sección de avanzados vemos que ya no tenemos la opción de repetir, porque sería una cosa rara repetir una pulsación de varias teclas simultáneas, pero esto, por ejemplo, es muy útil para convertir el típico atajo de control mayúscula no sé qué, que además el control y la mayúscula te pillan de un sitio y la tecla es otra, y lo conviertes en una asignación y sea mucho más rápido. En un juego, por ejemplo, pum, le das y listo. También tenemos la asignación de botones del ratón, que es esta de aquí. Podemos asignar cualquier función del ratón, los botones, el botón de en medio, el botón izquierdo, del derecho, el botón de atrás, del delante, de estos de los laterales, el botón de sniper, lo que sea. Podemos asignarla a una tecla del teclado. Esto puede servir para homogeneizar nuestros juegos y asignar una función que normalmente está en un botón del ratón a una tecla, porque a lo mejor nosotros estamos acostumbrados a usarla con una tecla de otro juego anterior. Pero también es muy útil, por ejemplo, para automatizar cosas que nos obligan a mantener el dedo pulsado en el ratón. Por ejemplo, hay cosas que tenemos que estar con el dedo pulsado y no queremos. Lo asignamos a una tecla, ¡pam!, mantener pulsado. Y ya está, ya no tienes que tener el dedo pulsado en el ratón, que a veces eso llega a cansar. Y por último, en el grupo de reasignar tenemos esto, que son las teclas de idioma. Esto lo que hace es que es muy útil para trabajar con distintas distribuciones de teclado, ya que podemos asignar distintos idiomas a unas teclas y así poder cambiar mucho más rápidamente de un idioma a otro. Y ahora que ya hemos visto el primer grupo, te voy a explicar un par de trucos para complementar las reasignaciones. Por ejemplo, a la tecla de esta asignación, que es la W, podemos asignarle un perfil de iluminación para que las teclas reasignadas resalten y sirvan para indicar algo. Nos vamos a nuestro perfil de iluminación, tenemos esto que se aplica a todo el perfil, pero ahora le voy a crear un efecto nuevo, le voy a decir personalizado. Bien, le vamos a asignar un color continuo, añadimos un color que va a ser rojo, por ejemplo. Y luego aquí a la mitad lo ponemos así. Esto va a ir parpadeando, ¿veis? El color del efecto normal se va a ver por debajo. Y esto lo vamos a hacer rojo, súper intensísimo, aquí, de lo más posible. Así, ¿vale? Para que se vea bien. Pero la vamos a asignar solo a la W. Entonces, ¿qué ocurre? Si os fijáis aquí en el teclado, vemos que la W está parpadeando. Y eso ya nos identifica esa tecla. Además, el efecto del fondo, por ejemplo, en vez de ser este arco iris, podríamos establecerle, por ejemplo, no sé, algo sencillo, un color fijo que lo vamos a usar. Imagínate, en un juego, en un shooter o lo que sea. Le voy a poner, por ejemplo, este colorcito así como celestito. Entonces, si te fijas, ahora se destaca mucho esa letra roja.
De esta forma, en cuanto yo arranque el juego, el perfil se activará, porque este perfil de teclado lo asignaré a ese videojuego. Y luego veo que está la W ahí parpadeando en rojo. Eso me va a indicar que en el perfil yo tengo algo ahí asignado, y así no se me olvida la tecla, que muchas veces nos pegamos una currada importante en configurar teclas y tal, y luego se nos olvidan, ¿no? Porque no son las teclas estándar, ¿no? Podríamos asignarles distintos colores, incluso distintos efectos, que parpadeen, que estén fijas, etc. Lo siguiente es el bloque de asignaciones regulares, algunas de ellas muy potentes. Puedes verlo aquí pulsando en el siguiente vídeo del tema configuración de teclados. También puedes pulsar aquí para ver el vídeo anterior de este mismo tema, o si lo prefieres puedes pulsar aquí para ir al menú principal del tema de configuración de periféricos, o aquí para ir al menú general del curso avanzado de iCUE.